Jesucristo. Amén y amén. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta en esta mañana, después de leer el texto y antes de entrar a desmenuzarlo, que es la siguiente. ¿Qué puede llevar a una persona a sentirse insatisfecha cuando tiene éxito y cuando es admirada por muchísima gente? ¿Qué es lo que le puede provocar insatisfacción? La respuesta es que siempre hay algo que creemos que nos falta, y si eso es lo que capta toda nuestra atención, si eso es lo que llena nuestra mente, y si eso es por lo que luchamos constantemente, eso conseguirá quitarnos el sueño, conseguirá quitarnos la energía y nos frustrará por todo el éxito que hayamos conseguido en la vida. ¿Cuántas personas conocemos y hemos oído de ellas de verdadero éxito, que son aclamadas y que sin embargo, están luchando, parece que no saben muy bien por qué, no están satisfechas? Y es porque solamente la persona que ha encontrado a Dios, solamente la persona que tiene a Dios en su corazón, es una persona capaz de contentarse y capaz de vivir satisfecha y vivir una vida plena. Mientras esto no es así, el ser humano, las personas siguen buscando en uno y en otro lugar qué puede aplacar esa búsqueda, qué puede solucionar esa ansiedad que nos mueve a buscar algo que desconocen. Pero repito, solamente Dios puede llenar ese lugar en el corazón. Dice el Señor en el profeta Jeremías, capítulo 29, verso 11, encontramos unas palabras que van dirigidas a aquellos cautivos que estaban en los tiempos del profeta Jeremías. Dice el Señor a aquellos cautivos: yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para daros un futuro y una esperanza. Dios quiere darnos siempre lo mejor, no lo bueno, lo mejor. Hay quien se conforma con lo bueno, pero Dios está dispuesto a darnos lo mejor. Como lo hacía con aquellos cautivos, que les quería presentar un futuro, una esperanza, también lo hace con nosotros. Pero Él tiene el objetivo no solamente de darnos lo mejor, sino de que nosotros seamos capaces de dar a otros también lo mejor. No solamente Dios quiere darnos lo mejor, sino que quiere hacernos capaces de dar a otros lo mejor. El viernes, en la meditación, durante el ensayo de la alabanza, hablábamos de esto. A veces pensamos que Dios está empeñado en nuestro bienestar, pero Dios sí que tiene un empeño en nuestro bienestar, pero tiene un empeño superior en nuestro bien ser, es decir, que seamos buenas personas capaces de dar a otros lo que Dios ha puesto en nuestras manos, capaces de ayudar a otros. Por lo tanto, ¿Dios está dispuesto a darnos lo mejor? Claro que sí. Y lo mejor quizás sea esa paz de corazón y que seamos capaces de ayudar a otros. Bien, no sé, estos días habréis oído durante esta semana, como yo, hablar acerca de Maradona, Diego Armando Maradona. Claro, a nada que veamos un poco la televisión, pues habremos visto que este hombre, pues ha fallecido, nos ha dejado. Yo la verdad es que no tengo ídolos y tampoco, simplemente lo tengo ahí, escucho las noticias y me llama la atención. Pero yo recuerdo cuando él tenía, un año menos que yo recuerdo cuando él hizo una campaña publicitaria en contra del consumo de drogas, esto hace ya bastantes años. El eslogan de aquella campaña era el siguiente: simplemente di no. Y él salía, y claro, en un momento dado, entre otros deportistas, salía él y decía: cuando te ofrezcan droga, simplemente di no. Bueno, si luego seguimos viendo un poco cuál es su trayectoria, veremos que este hombre pues acabó envuelto en casos de consumo y víctima de esa droga que él decía que había que decirle que no. Por lo tanto, cuando vemos personas de éxito como él, que acaban siendo víctimas de algo que saben perfectamente que no es lo correcto, nos podemos preguntar qué hace que una persona de éxito siga buscando más allá y qué está buscando realmente. Una satisfacción que no va a encontrar. En su caso fueron las drogas.
Pero más allá de la vida de Maradona, yo cuando escuchaba las noticias de su fallecimiento, todo el tema del tumulto, la capilla, el funeral, etcétera, etcétera, que lo cual me llamaba mucho la atención, cada vez que veía esto a mí me venían a la mente, quizá, y yo me preguntaba, decía, ¿y su madre y su padre cómo fueron? Cuando él era pequeño y él jugaba al fútbol, ¿quién fue aquella persona que le dijo, ánimo, tienes que corregir esto, tienes que corregir lo otro? ¿Quién fue que le impulsó? ¿Quién habló bien de él para que llegara a ser lo que fue? ¿Quién le ayudó? ¿Quién estuvo a su lado para que él llegara a ser esa persona que fue? Y más allá de eso, ¿qué son de sus 5 hijos? ¿Qué son de sus esposas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué huella ha dejado en ellas? ¿Qué huella ha dejado en sus hijos? Espero que sea buena, de verdad. Espero lo mejor para él. Espero lo mejor para su familia. Y deseo que Dios traiga consuelo a su corazón también. Pero todas estas preguntas me asaltaban. Decía, bueno, ¿cómo puede ser que una persona que yo he conocido, que estaba haciendo campaña contra la droga, haya acabado víctima de ella? ¿Y cuántas personas rodearon a esta persona para que llegara a ser lo que fue? Y haciéndome estas preguntas y leyendo este capítulo del general Naamán, pues digo, ¿qué puede hacer que una persona que llega a tener éxito dependa muchas veces de entornos que son anónimos? Vamos a ver la historia de Naamán, claro que sí, porque el Dios de la Biblia, en el que creemos, no es un Dios de tribu, no es un Dios de un grupo solamente, es un Dios que actúa a nivel universal. Trabaja en las personas, entre los que nos decimos hijos suyos, pero también entre los que no dicen que son hijos suyos. Y a veces nosotros tenemos un mal concepto. Parece que Dios solamente quiere trabajar en nosotros y para nosotros. Pero no es así. La historia de Naamán nos lleva a reflexionar sobre algo muy interesante. Es que Dios no es un Dios que está limitado a un grupo. Es un Dios... Gracias. Muy bien, gracias. No es un Dios, repito, que esté limitado a un grupo, o sea, exclusiva de un grupo. Dios está interesado en la humanidad, está interesado en todas las personas. Mirad, la historia nos habla realmente de personajes importantes, pero también nos habla de siervos y personas anónimas que estaban alrededor de esas personas que tuvieron éxito. Por eso decía que cuando pensaba en la vida de Maradona, lógicamente me hacía estas preguntas, ¿no? ¿Quién estuvo cerca de él cuando él todavía no era nada? ¿Quién lo impulsó? Mirad, hay un pasaje muy interesante en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, Evangelio de Lucas, capítulo 4, a partir del verso 23, donde está hablando el Señor Jesús. Él vuelve de Judea y va a su pueblo de nacimiento, a Nazaret, no de nacimiento, sino de infancia, a Nazaret. Y cuando está allí en la sinagoga dice lo siguiente, Lucas, capítulo 4, verso 23. Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí, en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Amén. La pregunta que yo me hago leyendo este texto es la siguiente. ¿Qué pudo hacer que estas personas que estaban escuchando a Jesús, en ellas se despertara tal adversión, se despertara tal odio a lo que había dicho? Pues simplemente es que creían que ellos eran los únicos merecedores del favor de Dios, porque le estaban pidiendo que le hiciera señales allí como las que había hecho en Capernaum.
La idea que estas personas tenían acerca de Dios es que Dios se debía a ellos por el hecho de ser judíos. Y Jesús les está diciendo, había muchos leprosos en Israel en la época de Eliseo, pero ninguno fue sanado, sino un sirio, un extranjero. Cuando decimos que nuestro Dios no es un Dios tribal, no es un Dios que se deba a nosotros, sino que nosotros nos debemos a Él, estamos tratando de explicar esto. A veces pensamos que Dios se debe a nosotros, que Dios nos debe algún favor y que Dios debe actuar a través de nosotros. Y nos olvidamos de que estamos hablando del creador del universo, estamos hablando del Todopoderoso, estamos hablando de Cristo Jesús, el que sustenta todo. Dice que Dios sustenta todo por el poder de su palabra, por el poder de su palabra, y su palabra es Cristo. Pues que no se nos olvide nunca que Dios puede actuar en la vida de cualquiera, y no somos nosotros quienes le van a decir a Dios cómo tiene que actuar y en quién tiene que actuar. Pero vamos al texto y vamos a buscar a los personajes anónimos. ¿Vamos a hablar de Naamán? Pues claro que sí, porque es el protagonista junto con Eliseo. Pero vamos a hablar de unos personajes anónimos que aparecen a lo largo del texto y a veces pasan desapercibidos, como pasan desapercibidas esas personas que impulsan al éxito a otros. Y quiero que prestemos atención, porque quizás nosotros no somos personas de éxito, nosotros no somos personas importantes, nosotros no somos personas que estén en la picota, no estamos en la publicidad, pero podemos ser esos anónimos que utiliza Dios para que cambie la historia. Amén. Dice el versículo 1, el rey de Harán, bueno, Harán es lo mismo que Siria, sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Siria por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía lepra o algún tipo de enfermedad en la piel, no sabemos. Naamán, lógicamente, era un hombre de éxito, era un general y había dado grandes victorias a su país. Tanto es así que el rey tenía un reconocimiento inmenso hacia él, ¿verdad? Ahora, seguramente Naamán, cuando se sentaba a cenar y a comer con su mujer, pues hablarían de su problema de la piel, como hablamos tú y yo acerca de cualquier problema que podemos tener en casa, que son problemas domésticos. Pero ese objeto de conversación no pasó desapercibido para una criada, alguien anónimo que les servía la comida. Repetimos, el favor de Dios no es exclusiva de ningún grupo ni de ninguna persona. El favor de Dios es algo que recibimos inmerecidamente. Y Dios está dispuesto a darnos lo mejor cuando se lo pedimos. En ese tiempo, los saqueadores arameos, verso 2, en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha, a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. He aquí ese personaje anónimo, no nos dice ni cuál es su nombre, es una muchacha que viene como parte de un botín de guerra. O sea, los sirios invaden Israel, se llevan a un montón de gente, se llevan sus tesoros y entre ese botín va una chica joven que podía ser tú. Perfectamente. Y acaba sirviendo en la casa de Naamán. ¿Qué está pasando? Dios está ahí preparando el escenario para uno de los hechos importantísimos que luego el Señor Jesús va a narrar y que hoy, en el año 2020, nosotros vamos a meditar sobre él, porque las cosas de Dios son trascendentes. Ella, ¿qué podía pensar esa muchacha de sí misma? Soy parte de un botín, soy una criada, estoy aquí sirviendo a la mesa de este general que ni conozco, estoy sirviendo a su esposa. Ella se podía haber callado, ¿verdad? Haberse ido con su labor, haber dicho, bueno, si es que realmente no soy importante, si realmente no soy nada, soy una cautiva. Pero mirad el versículo 3. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de la lepra. Aleluya. Qué bueno es esto. No se cayó. Esta mujer era una cautiva. No, ni siquiera nos dice el nombre, pero creía en un Dios poderoso. No creía en el profeta, no.
creía en el Dios del profeta. ¿Se podía haber callado? Claro que sí. ¿Podía haber seguido con su trabajo? Podía haber seguido ignorando lo que le ocurría a este general sirio. Pero ella creía en un Dios todopoderoso y sabía que ese Dios podía intervenir y podía ayudarle. Aunque él fuera sirio, ella no pensaba que como no era judío quizás Dios no quería hacer nada en su vida. No. El Dios de esta muchacha era un Dios todopoderoso. Era un Dios que tenía poder para actuar tanto en los que se decían su pueblo como en los que nunca dijeron que fueran pueblo suyo. Y nosotros a veces podemos sentirnos también insignificantes. Bueno, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a decir algo acerca de Dios? Si total, ¿qué van a pensar de mí? Si soy poca cosa, si es que yo no alcanzo a nadie. Nunca te calles acerca de Dios. Hay un Dios todopoderoso que puede solucionar los problemas de las personas con las que nos relacionamos constantemente. Ahora nos desenvolvemos en una sociedad que está vagando en confusión constante. Hay una incertidumbre total, hay una insatisfacción general en las personas. Si no, date una vuelta por la calle. Ayer, sin ir más lejos, estábamos viendo que había manifestaciones de un tipo y manifestaciones del contrario. Hay un mover, hay una ambigüedad social, hay una incertidumbre social y tú tienes algo que decir. Tú sabes que hay cosas que no lo pueden solucionar los médicos, hay cosas que no las pueden solucionar los políticos y sin embargo tú tienes un Dios todopoderoso que puede cambiar la vida de esa persona, que le puede traer esperanza. Lo único que hace falta para que Dios no actúe es que tú te calles. Cuando tú te callas, el adversario está encantado, porque la gente seguirá en su confusión. Pero tú conoces a un Dios que actúa. ¿Cuántos teólogos, cuánta gente ha salido del seminario diciendo que profesan conocer a Dios, pero que no tienen esa disposición para buscar al Dios verdadero? ¿Cuánta gente pasa por seminarios? ¿Cuánta gente estudia teología y no conocen a ese Dios todopoderoso ni hablan de él? Ayer escuchaba una conversación, ¿y sabéis quién es el mejor teólogo? El mejor teólogo es Satanás. El mejor teólogo es Satanás. Él conoce de primera mano. Dice el libro de Job que se ponía delante de la presencia de Dios y hablaba con él. Decía, ¿de dónde viene Satanás? Dice, de rodear la tierra. Ese es el mejor teólogo. Y por mucha teología que estudien muchas personas, si no conocen a ese Dios vivo, a ese Dios todopoderoso, ¿de qué poco le va a servir a él y a los que le rodean? Nosotros no tenemos que callarnos. Nosotros conocemos a ese Dios. Por insignificante que te creas, Dios es todopoderoso. Y tú puedes hablar en su nombre. Y tú puedes ayudar a otras personas a que lo encuentren, a que encuentren solución en él. Seguimos, verso 4. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Bueno, este general, Naamán, le dice, mira lo que me ha dicho esta sirvienta israelita, que hay un profeta que me puede curar la piel. Y dice el rey de Siria, pues ve. Dice, es más, dice, te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos las recomendaciones mutuas entre los poderosos de la tierra. Ellos se dan una carta y bueno, ya veremos luego qué es lo que dice esa carta, ¿no? Pero se equivoca de interlocutor. Se equivoca de interlocutor. No es al rey al que tiene que ir a ver, es al profeta. Pero aquí vemos cómo funcionan las recomendaciones terrenales, ¿no? Las del poder. Bueno, yo conozco a este que es presidente de la multinacional tal, ¿por qué no vas? Dile que vas de parte mía, ¿no? Si vas de parte mía te atenderá. Esa es la forma de funcionar del mundo. Pero aquí esta muchacha no le ha dicho que vaya a ver al rey, ni le ha dicho que pida una carta. Simplemente le ha dicho, si vas a ver al profeta, él te puede sanar. Pero el mundo funciona de otra manera. El mundo funciona por recomendaciones.
Hoy en día se dice que el que no tiene enchufe difícilmente va a conseguir algo. Esa es la forma de funcionar terrenal. Pero mira, nosotros tenemos un enchufe que está por encima de todos los enchufes. Esto no es ni bifásico ni trifásico. Es la energía absoluta. Es el que puede hacer que una vida cambie radicalmente. Es el que puede hacer que hoy aparezca una persona en tu vida y tú le puedas hacer un favor incalculable, que es presentarle a Cristo. Es presentarle a Dios, es hablarle de Dios. Eso sí que es un enchufe, eso sí que es una recomendación. Entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Claro, dicho así, esto parece poca cosa, peccata minuta, ¿no? 68 kilos de oro. Pero ¿sabes cuánto valen 68 kilos de oro en el mercado hoy en España? Son 48.000 euros el kilo. O lo que es lo mismo, 3,25 millones de euros. 3.264.000 euros llevaba en oro. Pero en plata, que está un poco más barata, está el gramo a 0,61, llevaba otros 200.000 euros. En total, Naamán llevaba 3,5 millones de euros entre oro y plata para darle al profeta, al rey o a quien fuera. Ahí es nada, ¿eh? Él pensaba que iba a poder comprar el favor del profeta. O quizás pensaría, bueno, si se lo doy esto al rey, el rey le obligará al profeta a hacer un ritual y con ese ritual me sanará. Es la forma de actuar del mundo. Hay personas que creen que pueden comprar el favor de Dios, la intervención de Dios en su vida. Pero, ¿qué le podemos dar a Dios para que Él intervenga en nuestra vida? ¿Qué cosa le podemos dar? Naamán, por supuesto, va a descubrir algo sorprendente para él. Es que va a descubrir que solamente se puede acercar a Dios y solamente puede recibir el favor de Dios en humillación, humillado, quebrantado. Sus 3,5 millones de euros se los puede llevar otra vez a Siria, porque Eliseo le va a decir, no voy a coger nada, llévatelos. Es que no puedes comprar el favor de Dios. Los poderosos de la tierra no pueden comprar el favor de Dios y eso les hace sentirse mal. Les hace sentirse violentos contra un Dios que no necesita nada. La carta para el rey de Israel decía, verso 7, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. ¡Wow! Dice que la carta iba dirigida al rey de Israel. No iba dirigida siquiera al profeta. Lo podemos quitar, sí. Por favor. ¿Y Raquel? Muy bien, gracias. Gracias. La carta, lógicamente, iba dirigida al rey de Israel y presentaba en este caso al profeta, presentaba a Naamán, perdón. Y decía lo siguiente, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de la lepra. Ni siquiera le pide el favor, simplemente le dice, este es Naamán, es mi siervo, este es Naamán, este es mi general. Bueno, pues a partir de aquí, quiero que lo sanes de la lepra. ¿Cómo funciona? ¿No? La chica, la sirvienta, esta cautiva, le dice que el profeta, pero no el rey, es el que puede sanarlo. Y pensado que estaba al servicio del rey, es que el rey de Siria le dice, bueno, te doy esta carta para el rey, porque lo que le diga el rey al profeta, eso es lo que va a hacer el profeta. Pues también se estaba equivocando. También se estaba equivocando. Porque el profeta servía al Dios vivo. Y al rey lo respetaría, o lo tendría en estima. Bueno, pero como quiera que sea, él estaba sirviendo a Dios en primera instancia. Seguimos leyendo. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre, este rey de Siria, me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla?
creo que este lo único que busca es pelear conmigo. Demasiada responsabilidad incluso para un rey. Hay cosas que son demasiado elevadas para los poderosos de la tierra, pero no para un hombre de Dios, como este profeta. Seguimos. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Bueno, de nuevo la escala de valores de Naamán se viene al suelo. Se cae por completo. Llega a la puerta del profeta, se planta allí con todo su tesoro, con sus caballos, con su gente, y Eliseo, el profeta, no solamente no sale, sino que le manda un mensajero, le manda un siervo. Este es el segundo anónimo. Uno es la chica, que le dice que hay un profeta. 2 es el que sale en el nombre del profeta. Ni siquiera se digna Eliseo a salir. Y esto ofende de tal manera a Naamán, que se da media vuelta y se va. Dice, pero bueno, vamos a ver, ¿pero quién se ha creído este hombre que es? Que no sale ni a recibirme. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, de verdad, pienso que a veces hay personas que se acercan a Dios con sus títulos, con sus estudios, a veces se acercan incluso con sus posesiones, con su lugar de eminencia dentro del mundo, y piensan que eso quizás les concede alguna prerrogativa diferente a las del humilde. Pero Naamán tiene que verse humillado, tiene que entender que a Dios no se le soborna, no se le puede sobornar. Y aquí lo que está haciendo Eliseo es mandarle al mensajero, le está dando un mensaje muy sencillo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Por supuesto que el orgullo de Naamán se viene abajo totalmente. ¿Cuántas personas se acercan al Evangelio? Y como eres una persona sencilla y como no eres una persona importante, les hablas de Dios y te miran por encima del hombro, porque quizás en el mundo sí que tienen algún puesto o algún cargo de responsabilidad, o tienen un cierto cargo importante. ¿Cuánto tiene que trabajar Dios en nuestra vida, verdad? Y en la vida de las personas, para que nos demos cuenta de que los títulos y los cargos y los lugares que ocupamos en la vida, para Él, son como nada. Si es que tenemos alguna autoridad, si es que tenemos algún tipo de cargo de importancia, es porque Él nos lo ha concedido. Si es que, como le dijo Jesús a Pilatos, tienes autoridad porque te ha sido concedida, si no, no tendrías ninguna autoridad contra mí o hacia mí. Pero ¿a cuántas personas has ido a explicarles el Evangelio? Sencillamente, para que esa persona confíe en Cristo. Y han dicho, pero bueno, ¿tú quién eres? ¿Pero tú quién eres? Pues bueno, pues para Dios soy una persona que le interesa y que le importa. Pero te voy a decir más, es que tú también le importas a Dios. Por eso estoy aquí. Y para ti quizás no sea nada. Para ti quizás sea una cautiva, o para ti quizás solamente sea un mensajero. Pero mira, hablo en el nombre del Dios verdadero. Hablo en el nombre del Dios vivo. El Evangelio es demasiado sencillo para poder ser eficaz. Eso es lo que piensan muchas personas. Creer en un acto de amor hace 2000 años, confiar en ese acto de amor puede cambiar mi vida. Pues claro, ha cambiado la mía y la de millones de personas a lo largo de la historia. Y puede cambiar la vida de cualquier persona a pesar de que tenga el lugar o que ocupe el lugar de preeminencia que quiera, a pesar del éxito que pueda haber obtenido esa persona. Necesita a Dios.
y está buscando a Dios, aunque él no lo sepa, pero quizás y seguramente en el lugar indebido. Dice Naamán, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Continuamos la lectura. Dice Naamán, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Pero bueno, ¿acaso no hay ríos en Damasco, en Siria, el Habaná, el Farfar? ¿No son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán se dio media vuelta y salió enfurecido. Bueno, si yo no he estado en Israel, yo no he visto el Jordán en persona, pero he visto fotos y sé que es un río que es más bien tranquilo, no tiene mucha agua porque no tiene mucha caída, no tiene mucho desnivel. Pero sí que en Siria está el Éufrates, el Tigris, y hay unos ríos poderosos y grandes. Claro, cuando le dice Eliseo, lávate 7 veces en el Jordán, dice, hombre, para lavarme ya me hubiera lavado en aquellos ríos. Pero la pregunta que yo me hago, ¿cuántas personas nos dicen, bueno, ¿y por qué en Cristo tengo solución a mis problemas? ¿Por qué en Cristo y no en otro lugar? ¿No hay otra alternativa que no sea Dios? ¿No hay otra alternativa que no sea Cristo para cambiar mi vida? ¿Para llenar mi vida? ¿Para que yo me sienta satisfecho? ¿Para que viva una vida plena? ¿Y cuál es la respuesta? No, no la hay. Solamente Dios puede colmar nuestra vida. Solamente puede Él darnos ese éxito personal con nosotros mismos, esa paz que necesitamos para que no tengamos que recurrir a cosas que son indebidas. El éxito en nuestra vida es conocer a Dios. La fama es estar con Él. Es igual que seamos una mujer cautiva, una chica cautiva, es igual que seamos un mensajero de alguien. Pero vuelve a salir el tercer grupo de siervos, un tercer grupo de siervos anónimos. Continuamos la lectura. Sus oficiales, los oficiales de Naamán, trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que, en verdad, debería obedecerlo cuando sencillamente le está diciendo, ve, lávate y te curarás. Este es el tercer grupo de personajes anónimos que están haciendo que Naamán encuentre lo más importante de su vida. Son sus propios oficiales los que van con él. Le dicen, bueno, él no ha salido a hacer un ritual extraño dándote con una pócima, echándote agüita, esta cosa y la otra. No, él simplemente te ha dicho, oye, ve al Jordán, obedece, humíllate, ve y lávate. Eso te parece muy sencillo, ¿verdad? En la casa de mi padre, cualquier jornalero vive mejor que yo. Y aquí estos oficiales le están diciendo, a ver, Naamán, general, con todos nuestros respetos, que no le está pidiendo nada difícil, simplemente le está diciendo que obedezca a lo que le dice el profeta. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a un hombre buscando solución, a un hombre de Dios, le pedimos solución, le pedimos un consejo, pero como nos parece demasiado sencillo, no lo hacemos? Dice, claro, esto es lo que todo el mundo me dice. Sí, eso ya lo entiendo, ya. Pero ¿no tienes algo más para decirme? Dame con la varita mágica. Dame un golpecito, pon tu mano sobre mí para que cambie mi vida. Haz algo mágico. No. Un hombre de Dios te da un consejo de parte de Dios y si lo recibes humildemente y lo llevas a cabo, pues Dios va a poder actuar en ti. Pero si lo rechazas, lo ignoras o miras hacia otro lado, lógicamente el poder de ese mensaje se diluye, no es nada para ti. Y Naamán dice, pero bueno, ¿esto qué es? Yo estoy dispuesto, yo me quiero meter ahora en la mente de Naamán, ¿no? Meteros por un momento en la mente de Naamán. Dice Naamán, traigo 3,5 millones en oro y plata. Me vengo desde Siria, donde hay ríos inmensos. Vengo a buscar a un profeta que me ha dicho una sirvienta que me va a sanar de la lepra. Yo estoy dispuesto a comprar a ese profeta. Yo estoy dispuesto a comprar la sanidad. Pero lo que no estoy dispuesto es a obedecerle.
¿Y cuántas personas nos encontramos a nuestro alrededor que se acercan a los hombres de Dios, a los que hablan en el nombre de Dios, pero no están dispuestos a recibir el mensaje? Por cualquier causa. Porque no han escuchado quizás lo que esperaban escuchar. Porque les parece demasiado sencillo. O porque eso ya lo han intentado o creen haberlo intentado y no les ha dado resultado. Pero es que la vida con el Señor, la vida con Dios, la vida con Cristo, es así de sencilla. Se reduce a recibir, humillarse y obedecer. Y el poder de Dios actúa en nosotros. Y actúa en nosotros. Quizás no lo veamos ese día, no, ni a la semana, pero a la larga vas a ver que si obedeces y escuchas el consejo de Dios, tu vida va a ser una vida de éxito, va a ser una vida plena. Quizás no vas a tener esa espectacularidad que algunos tienen, pero es que Dios no está para dar espectáculos. Dios está para transformar vidas desde lo profundo. ¿Y cuántas veces nos encontramos con espectáculos por las redes que hablan de una cosa y de otra, de sanidades, de aquí y de allá, vociferando, gritando, etcétera, etcétera? Pero después de todo ese circo, después de todo eso, ¿qué queda? ¿Quedan vidas transformadas? Pues gloria a Dios. Pero si no quedan vidas transformadas, será otra cosa, pero no será el poder de Dios. Si después de todo ese espectáculo, la vida de una persona no ha cambiado, entonces no ha sido el poder de Dios. Porque cuando a una persona la toca el poder de Dios, es transformada, es cambiada. Dice la palabra, el que roba, que no robe más, sino que trabaje. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Eso no es nada espectacular, pero es el poder de Dios. Una persona que es ladrona deja de robar. Deja de robar y se dedica a trabajar para ayudar a otros. ¿Qué más? Una persona que es infiel a su esposa, a su esposo, me da igual. Cuando es tocada por el poder de Dios, acaba siendo una persona fiel a su esposa, fiel a su esposo. El que es un vago redomado o una vaga redomada, acaba siendo un trabajador, acaba esforzándose. Y así sucesivamente. Se cuenta la historia de John Stott. John Stott era un famoso predicador en Gales, en Inglaterra. Dice que una vez al terminar el culto y bajarse de predicar se acercó una niña donde él estaba. Dijo, pastor, hoy hemos comido. Hoy hemos comido. Y él se preguntó, ¿por qué me dice esta chica que ha comido? Dijo, ¿pero qué has comido? Dice, hoy hemos comido, hacía tiempo que no comíamos porque mi papá se gastaba todo en alcohol. Pero ahora ha conocido al Señor, ya nos emborracha y ahora comemos. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. No es un espectáculo. Ese es el poder de Dios transformando una vida. La vida de un alcohólico en una persona honesta, una persona que se preocupa por sus hijos y por su familia. Ese es el poder de Dios. El que busque espectáculos sabe dónde encontrarlos, pero que no los busque en Dios. Entonces continuamos, Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. La primera cosa que ocurre cuando una persona es tocada por el poder de Dios es que en esa persona surge un agradecimiento que le lleva a volver a la persona que le ha hablado de Dios y quiere decirle que Dios ha tocado su vida. Y aquí Naamán lo primero que hace es volver donde está el profeta en agradecimiento y mostrarse a él y decirle, oye, que he sido sanado, que mi vida ha cambiado. Y es porque he hecho lo que tú me dijiste. Lo primero, el primer fruto es el agradecimiento en este caso. Se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que hay Dios, que no hay Dios en todo el mundo, fijaos bien en esta frase, excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo.
Segundo fruto, el reconocimiento. El reconocimiento. Él quiere hacer algo, devolverle algo por este gran favor inmerecido. Quiere devolverle algo a Eliseo. Por lo tanto, el reconocimiento, la humildad. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como el que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permíteme, por favor, cargar 2 sacos de tierra en mis mulas para llevarlos de este lugar a mi casa. ¿Qué estaba queriendo decir Naamán con esto? Quiero recordar este hecho siempre en mi vida. Quiero tener tierra de este lugar para que cuando la mire me haga recordar quién sanó mi vida. Qué importante es esto. Cuando una persona ha sido tocada por el poder de Dios, no lo va a olvidar jamás. Jamás. Y quieres hacer cosas. No se trata de que la tierra tenga aquí ningún tipo de poder de fetiche. No se trata de eso. Se trata de que quiero recordar que Dios tocó mi vida ese día, porque obedecí a lo que había escuchado de su parte. En cuarto lugar, dice: a partir de ahora, dice Naamán, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Él da testimonio de que Dios se ha convertido en su Señor. Cuando una persona ha sido tocada por el Señor, no oculta quién es su Señor, quién es su Dios. Se encuentre donde se encuentre. Aunque eso suponga que tenga que humillarse, no importa. Por lo tanto, el agradecimiento, el reconocimiento, el recordar siempre y el testimonio de quién ha sanado nuestra vida. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, estos 4 aspectos nunca deberían olvidársenos. El agradecimiento hacia Dios. ¿Quién ha hecho tanto por ti? Sin embargo, dice Naamán, sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa: cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Y le dijo Eliseo: ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Algunas personas leyendo este texto se deprimen un poco porque piensan: bueno, pero Naamán le está diciendo que en alguna ocasión entra con el rey en el templo de Rimón y dice: como él se inclina, yo también me inclino. Pero mira, una de las cosas que ocurre en nuestra vida cuando conocemos al Señor, cuando somos tocados por Él, es que en nuestra vida surgen muchas preguntas. Cuando una persona siente temor de Dios porque ha conocido al Dios verdadero, le surgen cantidad de preguntas. A mí me da mucho respeto esas personas que cuando llegan al Evangelio, llegan a la iglesia y han aprendido 4 cosas del Evangelio. 4 cosas, empiezan a hacer doctrinas y a marcar las pautas y el comportamiento de todo el mundo. Porque se están ignorando muchas veces que las personas tienen un proceso y tienen un camino y que no son ellas quienes van a actuar en la vida de esas personas, sino que es el propio Dios. El que comienza en vosotros la obra, la llevará hasta el fin, la terminará, la concluirá, si nosotros nos mantenemos firmes, si nos mantenemos fieles a ese Dios. Pero de verdad, me da mucho miedo esas personas que aprenden 4 cosas del Evangelio, 4 cosas acerca de Dios, acerca de teología, y se la aplican a todo el mundo indiscriminadamente, haciendo un daño horrible a ciertas personas que son sinceras. Aquí Naamán, cuando le dice a Eliseo, bueno, cuando entre con el rey me incline en el templo de Rimón, bueno, que no lo tenga en cuenta. Él se ve que tiene temor de Dios, que entiende que eso pues no es lo adecuado. Y Eliseo, ¿qué le dice? No, a partir de ahora no entres ni con el rey ni sin el rey. Al templo no entres, y es más, ni te inclines, cuidado, doctrina, ¿no? Eso es doctrina. Ahora has conocido al Dios vivo, ahora ni se te ocurra. No, Eliseo le dice: vete en paz. Sé que quizás lo hagas y harás otras muchas cosas que igual no le agradan a Dios, pero sigue buscándolo el resto de tu vida. Quizás tú también has encontrado a ese Dios
Y a veces te das cuenta que en tu vida, en tu caminar, en tu peregrinaje, haces cosas que sabes perfectamente que no son del todo correctas. La solución es bien sencilla. Vuelve a buscar a Dios, vuelve a su presencia, pídele perdón, acércate a Él, como estamos viendo en la epístola a los Hebreos. Pídele perdón y sigue caminando, buscándolo en la vida. Sigue presentando la vida y el poder de ese Dios a otras personas. Claro que Dios te conoce. Vamos a seguir. Y aquí aparece un cuarto siervo. Este cuarto siervo es Giezi. Giezi es el siervo de Eliseo. Y es curioso porque con este acabamos. Teníamos a la chica cautiva, anónimo. Tenemos al mensajero de Eliseo, que sale a darle el mensaje a Naamán. Tenemos a los oficiales de Naamán que le dicen que, hombre, métete en el río. Y aquí aparece un cuarto siervo, pero de este sí, nos da el nombre. Pero vamos a ver por qué. Ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Pero se lo dijo a sí mismo, no se lo dijo a Eliseo, se lo dijo a sí mismo. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giezi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Giezi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y se fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Giezi, pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudad, Giezi tomó los regalos de mano de los sirvientes y los despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó: ¿a dónde fuiste, Giezi? No, a ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Mira, Giezi, por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Tremendo, ¿eh? Este es el cuarto siervo, Giezi. Giezi vivía cerca del profeta, muy cerca. Estaba viendo los actos del profeta, estaba escuchando la palabra del profeta, pero estaba más lejos del Dios del profeta que la cautiva de Siria. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Aquella muchacha que vivía allí en Siria, lejos del profeta, a miles de kilómetros quizás, a cientos de kilómetros, estaba más cerca del Dios del profeta que el propio Giezi, que estaba todos los días con él. Que de hecho, si leéis la historia bíblica, os daréis cuenta que es una persona que había visto y había hecho cosas también por parte de Eliseo. De poco nos sirve a nosotros estar cerca de los hombres de Dios si no estamos cerca del Dios de los hombres. De poco nos sirve estar cerca de los hombres de Dios si no estamos cerca del Dios de los hombres. Durante largo tiempo este hombre había estado escuchando al profeta, había visto cosas del profeta, pero lo que no se había transformado había sido su corazón. La codicia seguía acechando y a la más mínima oportunidad tomó su lugar. A Caín le dice Dios: cuidado porque el pecado está a la puerta y acecha. Y toma lugar cuando menos te lo esperes. Y a Giezi le pasó exactamente eso. La codicia que albergaba en su corazón no dudó ni un instante en tomar
las riendas de su vida. Empezó mintiendo a Naamán, a un recién convertido, podríamos decir, para abusar de él, aprovecharse de él. ¿Y cuántas personas no están cerca de buenas personas que quieren servir a Dios, que quieren honrar a Dios con su vida, y lo único que hacen con ellos es abusar de ellas, convertirlas en auténticos esclavos espirituales? Y lo tenemos que decir con dolor de corazón. ¿Cuántas personas, más que buscar el bien de las personas que están cerca, buscan servirse de ellas por medio de un supuesto Dios? ¿Cuántas personas viven de una manera increíblemente opulenta a cuenta de humildes personas que quieren agradar a Dios? La codicia. La codicia es algo que está ahí siempre acechando en nuestra vida. Concluimos. Bueno, realmente cada cual debería preguntarse en esta mañana, ¿no? ¿Qué motivaciones tenemos para servir? ¿Somos como aquella criada anónima? ¿Estamos dispuestos a asumir el papel? Mirad, os voy a decir algo. Estamos en un tiempo convulso. Estamos en un tiempo de mucha confusión. Posiblemente incluso esté en tela de juicio la libertad individual con la que Dios te ha dotado. Dios ha dotado a todo ser humano con la capacidad de elegir, con la capacidad de pensar, con la capacidad de comunicarse y con la capacidad de escoger. Pero creo que estamos en tiempos difíciles, tiempos convulsos, donde quizás esta libertad que nos ha dado Dios esté en juego, y estemos yendo en un callejón hacia un lugar donde hay un pensamiento único. Muchas personas a nuestro alrededor están confusas. Realmente necesitan una palabra de ánimo, necesitan conocer a ese Dios vivo. Necesitan que con nuestra vida y nuestro ejemplo y nuestra palabra se puedan acercar a ese río que pueda lavarles de su confusión. Hay una constante corriente a nuestro alrededor que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. El tiempo que estamos viviendo es altamente denigrante para el ser humano. Hoy en día se está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y tú y yo, como hijos de Dios, como personas que conocemos al Dios vivo, al verdadero, al que puede traer libertad a esas personas, podemos tomar dos actitudes. La que tomó aquella cautiva de decir a las personas, yo, nosotros, tú, conozco a un Dios todopoderoso que puede sanarte, que te puede librar de esa confusión, de ese temor, de ese malestar tuyo, o podemos callarnos. Podemos callarnos. Pero que sepamos que lo único que hace falta para que triunfe el mal, en nuestro entorno es que los buenos hombres y mujeres, los hijos de Dios e hijas de Dios, se callen. Se callen. Si hemos conocido a Dios, conocemos al Todopoderoso y conocemos a aquel que puede cambiar la vida de una persona radicalmente. Radicalmente. Liberarla de la esclavitud del miedo. Muchas personas que conocemos y que están alrededor de nosotros son esclavos del tiempo en el que les ha tocado vivir. Muchas personas no están satisfechas con lo que están viviendo, con lo que se les está inculcando. Y nosotros tenemos un mensaje para ellos. Tienes que ser libre para pensar, para decidir. Por sencillo que te parezca este mensaje, Cristo trae libertad a las personas. Y la acción de Dios, la acción de Cristo, no se limita al entorno de la Iglesia. Dios trabaja en toda la humanidad. Trabaja en el entorno eclesial y fuera del entorno eclesial también. Y los hombres, los hijos, las mujeres y las hijas de Dios, tenemos un mensaje que dar a esta sociedad tan confusa.
donde todo es relativo. Dios no es relativo. Tal vez, después de escuchar esta historia de Naamán y de, por supuesto, estos personajes anónimos, pues quieras poner en manos de Dios tu vida, pero conscientemente. Decirle a Dios, quiero que utilices mi vida donde quiera que esté. Por insignificante que a mí me parezca, yo creo que en tus manos mi vida puede ser algo que cambie la historia. Puede ser algo que transforme la sociedad. El Evangelio trae transformación social, transformación al corazón, pero también al entorno, a la sociedad. Por eso podemos ofrecerle hoy nuestra vida a Dios. Decirle, Señor, usa mi vida. Ya sé que no soy casi nada, o por lo menos para este mundo no soy gran cosa, pero en tus manos. En tus manos puedo ser algo que mueva, esa palanca que mueva socialmente a muchas otras personas. No te sientas poco por lo que estás haciendo. No te sientas poco por el lugar en el que te encuentras. Dios te puede usar. Y concluyo con unas palabras del Señor Jesús, ese rey siervo. Hoy hemos hablado de generales, hemos hablado de reyes, hemos hablado de siervos. Pero Jesús une las dos cosas. Él es el rey siervo. Y dice en Marcos capítulo 10, verso 45. Dice Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pues exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy y siempre. Que Dios te bendiga, que te ayude a verte tal cual eres. Cuanto más conoces a Dios, más te conoces a ti mismo. Que Dios te guarde y que te ilumine. No sé si tendremos una... Vale, vamos a dejar una última alabanza. Te deseamos lo mejor, sinceramente, deseamos que Dios te dé lo mejor, que recurras a Él para buscarlo, que tengas una semana en su presencia dichosa y que esta palabra te sirva pues para acercarte más a Él, para conocerlo un poquito más a Él. Que Dios te bendiga. Amén. Ya está grabando, ¿eh?